Ministerio Dulces Palabras, ministrando fe para crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hola niños, espero estén muy bien, que Dios les bendiga. Y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 1, un versículo del capítulo 1 en este libro de Malaquías. Es ya el último libro del Antiguo Testamento, los felicito mucho, estamos ya casi por terminar este taller de lectura y por terminar todo el Antiguo Testamento. Pero antes de esto nos falta pasar por este libro de Malaquías y vamos a ver dos cosas importantes el día de hoy y el día de mañana. Primeramente vamos a leer Malaquías capítulo 1, el versículo 6. Dice lo siguiente: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy yo señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Este libro de Malaquías es un reclamo de Dios hacia su pueblo, especialmente a los sacerdotes, a los esposos y también a algunos príncipes. Pero podemos tomarlo como un reclamo general que Dios está haciendo a su pueblo por haberlo menospreciado. Y en este versículo encontramos dos cosas especiales. Dice, el hijo honra al padre. Está hablando de una relación entre hijos y padres. Dice, y el siervo a su señor. Entonces está hablando de una relación entre el siervo y el señor. Dice, si pues yo soy padre, o sea, Dios es nuestro padre, entonces nosotros debemos honrarlo. Y él pregunta, ¿qué es de mi honra? Pero aquí es lo importante y lo que vamos a ver el día de hoy. Él dice, y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Hay algo importante que debemos comprender y que debemos entender, y que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, es que Dios también es nuestro Señor. Podemos decir que Dios es muchas cosas de nosotros. Dios es nuestro Padre, hay una canción que dice que es nuestro amigo, hay muchas cosas que Dios es para con nosotros. Pero la Biblia está diciendo que Él también es nuestro Señor. Ahora, tenemos que entender qué es esto de un señor y un siervo, o en otras palabras, un esclavo. La primera cosa que vamos a ver en la antigüedad es que este señor, este amo, compraba al siervo. Tenía que comprar a la persona. Este señor que tenía dinero iba a un mercado de esclavos y él veía a uno que le podía servir para lo que él quería y pagaba dinero por él a la persona que lo estaba vendiendo, y entonces esta persona ahora le pertenecía, ahora era de su propiedad. Entonces la primera cosa es que compraba a la persona, pero después de comprarla, él la llevaba a trabajar en su casa, o generalmente estas personas eran compradas para trabajos de campo. Por ejemplo, el señor, si tenía, un huerto de manzanas, entonces él compraba al esclavo para que pues cuidara el huerto, lo regara, cosechara las manzanas, o dependiendo de para qué quería el señor a este esclavo, pues lo ponía a trabajar, ¿no? Quizá necesitaba alguien que limpiara su casa, entonces lo ponía a limpiar su casa, no lo sé, pero este señor era dueño de este siervo, de este esclavo, y lo ponía a trabajar en lo que él quisiera. Pero no solamente eso, sino que esta persona se convertía en la propiedad de ese señor. O sea, esta persona no era libre, no podía decir, bueno, yo creo que el sábado voy a ir al cine, o esta persona, este siervo, no podía decir, pues el domingo quiero salir con mis amigos. No, esta persona le pertenecía al señor. Este señor era dueño de todo, de esta persona, era dueño de su tiempo, de su trabajo, de sus fuerzas, todo. Esta persona, este siervo, le pertenecía a este señor. Pero no solamente eso, porque este señor, el dueño, el amo, también cuidaba a sus siervos porque eran de su propiedad. Miren, yo les pongo un ejemplo en que si estos siervos o este esclavo le servía al señor, pues el señor tenía que tener cuidado de él, de alimentarlo bien, de darle todo lo que necesitara, buena comida, buena ropa, para que pudiera hacer bien el trabajo que el señor lo ponía a hacer, para que entonces pues este esclavo, este siervo pudiera
hacer bien este trabajo y al final el beneficiado o los beneficiados en alguna manera pues eran ambos, ¿no? El esclavo estaba obteniendo comida, estaba obteniendo ropa y donde dormir y todo lo que necesitaba, trabajaba y pues el amo obtenía pues el beneficio, ¿no? De que tenía alguien cuidando su huerto o alguien trabajando. Sin embargo, hay un problema con esto, con la humanidad, y es el problema del pecado, que hubo muchos siervos, muchas personas que tenían dinero, que eran malos, los señores eran los que se volvieron malos. Los señores maltrataban a los esclavos, los señores, no sé, los golpeaban y tantas cosas, ¿no? Y por eso es que la esclavitud hoy en día es algo que está prohibido, ¿no? Tenemos trabajos, pero no son nuestros señores. Eso es algo prohibido. Sin embargo, la Biblia nos habla de que nosotros sí somos siervos de Dios. Miren, quiero llevarlos al Evangelio de Juan. En el capítulo 20, quiero que veamos cómo vamos a encontrar esto con Cristo, principalmente en el Evangelio de Juan, capítulo 20, el versículo 28, dice: entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Tomás está diciéndole a Cristo que Él es su Dios, pero principalmente le dice: eres mi Señor, eres mi dueño. Entonces todo lo anterior que acabamos de hablar aplica en nuestra relación con Dios. Dios nos compró, Él pagó nuestros pecados, Él nos redimió. Nosotros, dice la Biblia en el libro de Romanos, que éramos esclavos del pecado. Pero entonces Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él con su sangre compró a nosotros, compró nuestras vidas. Él nos dio el perdón de nuestros pecados, Él pagó nuestro precio. Pero no solamente eso, sino que nos compró para un propósito. Vamos rápido a Primera de Pedro, la epístola que el apóstol Pedro escribe. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro nos está diciendo que somos todo esto, somos sacerdotes, somos gente santa, y dice que somos un pueblo adquirido, o sea, un pueblo comprado. Y dice: para que anunciéis, así como el Señor compraba al esclavo para que trabajara en su huerto de manzanas o para que trabajara en su casa, así Dios nos redimió del pecado y nos hace sus siervos, y dice aquí: para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado. Nuestro trabajo como cristianos es anunciar cómo es Dios, anunciar el amor de Dios a las personas, anunciar que Dios es bueno y tantas cosas, porque eso es para lo que Dios nos compró a nosotros. Debemos anunciar a las personas, a los demás, quién es Dios y vivir para la gloria de Dios. Pero tenemos que entender también que somos propiedad de Dios en todos los aspectos. Si Dios nos compró completos y a Él le pertenecemos todo. Debemos entender que somos siervos de Dios y Dios es quien decide y define cómo nosotros debemos vivir. No es como que digo, bueno, yo creo que hacer trampa en el examen es correcto y me va a ir mejor, pero Dios dice que debemos hacer las cosas honestas. Entonces, como no nos pertenecemos a nosotros, debemos hacer las cosas como nuestro Señor, como Dios dice. Y lo último es que Dios es perfecto y también es un Señor perfecto. En Dios no existe pecado y Él siempre nos cuida y nos ama. Dios nos da todo lo que necesitamos, Él nos provee a nosotros. No solamente Dios nos quiere para trabajar, Dios no solamente nos quiere obligar como un señor con un látigo ahí, trabaja, ve y predica o habla del evangelio o no hagas esto o no hagas lo otro, como dándonos latigazos en la espalda. Esto no es Dios. Dios nos liberó del pecado, que sí era una esclavitud así, el pecado nos hacía esclavos, pero Dios nos liberó para darnos vida eterna, una vida en abundancia, y Él nos ama. Él no solamente es nuestro Señor, vimos también que es nuestro Padre, y Él nos
ama de una manera increíble. Él nos ama, Él nos cuida, Él nos protege, es nuestro Señor y también es nuestro Padre. Él cuida de nosotros. Y yo quiero terminar con un versículo que está en Primera de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 7, dice: echando toda vuestra solicitud en Él, o sea, en Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es algo importante. Somos siervos de Dios y debemos servir a Dios con todo nuestro corazón, con nuestro ánimo, con nuestras fuerzas, porque Él nos compró y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero también debemos saber, y esto es algo que nos debe de llenar de gozo, que al pertenecerle a Dios, Dios mismo, quien es el mejor Señor que puede haber, quien es dueño de todo, quien es todopoderoso, Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar y Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Y eso debe producir en nosotros que cada vez le servimos mejor, con un ánimo voluntario, de manera voluntaria a Dios, dándole gracias por lo bueno que es Él en nuestras vidas.